no son esteroides. Algunas hacen esa unión del complejo hormona-receptor en el núcleo y hay otras que precisan de un segundo mensajero para poder dar la respuesta fisiológica, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos claros, chicos? Sí, profe. Bueno, mirar cómo están aquí conectaditos todos, ¿cierto? Y tengo de primero a Anderson. Anderson, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profe? Muy bien. Bien, bueno, Anderson, Bien. recuérdame la clase pasada nosotros hablábamos de las hormonas pancreáticas, ¿cierto? Y quisiera que me menciones cuáles son las características de la insulina. ¿De la insulina? Sí, señor. Bueno, esta dice que está compuesta por dos cadenas peptídicas, Sí. el cual esta funciona como una hormona anabólica, Sí. el cual, por decirlo así, inhibe las reacciones catabólicas. Esta activa una respuesta que es el aumento de la glucosa en la sangre, Sí. lo que se considera como una regulación creciente. Es decir, que aumenta el número de GLUT4 para que la glucosa se quede en la sangre, en la célula, y poderla almacenar. Tiene Utilizar, una ¿cierto? respuesta, utilizar, ajá, exacto. Decimos que tiene una respuesta bifásica, es decir, que esta, por ejemplo, perdura según el tiempo de utilización, según el estímulo. Si el estímulo se termina, esta pues obviamente va a cerrar su actividad. Ok. Gracias, Anderson. Listo, profe. Muñoz Mena, Angie. Activa tu micrófono, Muñoz. Angie, ¿estás ahí? Angie, Muñoz, Mena. Bueno, sigamos con otro. Daniel Ignacio Padilla, activa tu micrófono, por favor. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. ¿Cómo buenas vas? tardes, profe. Bueno, Bien. Daniel, cuéntame en qué lugares actúa la insulina. Sí, señor. ¿La insulina? A ver. ¿Tú ya viste la clase que la subimos al canal de YouTube? Sí. Eso. Cuéntame, ¿en qué lugares actúa la insulina? Pues esta actúa para regular los niveles de glucosa en sangre. Sí. Sí. Pero recuerda en qué lugares cumple con sus funciones rojas. Tú eres... Recuérdame tu apellido. Padilla. Padilla. O sea, ¿se refiere que está secretada en el páncreas o cómo, profe? Sí, pero ella tiene 3 lugares de acción. Sí, son 3 lugares. Uno es el tejido adiposo. ¿Quién activó el micrófono? Perdón, ya. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Quién activó el micrófono? Perdón, profe, ya. No, dime tu apellido. Palacios. Palacios, listo, Palacios. Entonces, cuéntame cuáles son esos 3 lugares de actuación y qué hace en cada uno. Pues los 3 tipos de actuación lo hacen en el hígado, en el tejido adiposo y en el músculo esquelético. Sí, señor, exacto. Entonces, en el hígado se va a encargar en la síntesis de glucógeno, en la captación de aminoácidos, y pues en la captación de ácidos grasos, pues para formar los triglicéridos, ¿no? Y en la captación de aminoácidos para formar proteínas. Ok, muy bien. Perdón. Sí, ajá. Aminoácidos, proteínas
y ácidos grasos. Aminoácidos, ácidos grasos y síntesis de glucógeno en el hígado. Luego tenemos que en el tejido adiposo, tiene que es para almacenar glucosa en el adipocito. Este lo hace para su posterior utilización. Okay. Otra que es captar ácidos grasos, también para formar triglicéridos y captar aminoácidos para formar proteínas. Okay. Y por último, que tenemos el músculo esquelético, que también captar aminoácidos para la misma función y almacenar glucosa en forma de polímero de glucógeno. Ok, muy bien. Según lo que tú me estás diciendo, ¿clasifica la insulina como catabólica o anabólica? La insulina, esa es de síntesis, así que es una hormona anabólica. Anabólica, mira. Y mira que yo les decía que las hormonas se clasifican según su función, según su acción sobre el metabolismo, yo les decía, ellas se clasifican en anabólicas o en catabólicas. Y las anabólicas lo que hacen es disminuir concentraciones en sangre, como lo que hace la insulina, ¿cierto? Que sería lo contrario, el glucagón, ¿no? El glucagón es una hormona catabólica y lo que hace es aumentar concentraciones en sangre, ¿no es cierto? Eso lo tienen que tener claro. Si ustedes están comprendiendo eso, van a comprender muy bien y con facilidad todo, ¿cierto? Pueden leer el tablero, es claro, se mira borroso. Se mira un poquito borroso, profe. Se mira un poquito borroso. Pero se mira bien. Pero sí se mira. ¿Sí se mira? Sí, Y lo mira, miran claro, es que en mi pantalla yo lo miro al revés. ¿Sí lo ven bien? Sí. Sí, ok. Sí, está bien. Ok, pues estoy ahí gestionando a ver si me solucionan el problema con la otra cámara. Si no, ya les cambio yo la imagen que sea más de mejor calidad. Bueno, y habíamos hablado también de la hormona de crecimiento, ¿cierto? Muñoz Mena, actíveme la cámara. Palacios, ¿no? Palacios, Jonathan. Aquí. Sí. Nada. Yo también, profe. Anderson también. Profe. A ver, ¿a quién fue que le puse ahí uno? Gracias, Anderson. Padilla Mucho lo amor. recupera la próxima clase, ya le vuelvo a preguntar. Muñoz Mena se va con punto negativo porque no me contesta, parece que se conectó y se fue. Bueno, vamos con Caterine Bastidas, Jennifer. Active su micrófono, Caterine. Sí, Muy bien. profe. ¿Cómo vas? Bien, profe, gracias. Ok. Caterine, háblame de la hormona de crecimiento. Dime cómo trabaja la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento. Sí, señor. Bueno, pues esta hormona es una hormona proteica Sí. y esta es secretada por la ¿cómo es que se llama? Adenohipófisis. Sí. Eso. Y bueno, esta también regula el crecimiento postnatal. Ok. Bueno, nosotros habíamos hablado que ellas trabajan siempre con unos complejos hormona receptor, ¿cierto? Pero ella precisa de unas pequeñas proteínas para transportarse a través de la sangre y llegar a los órganos diana donde va a trabajar. ¿Cómo se llaman esas proteínas, Jennifer? ¿Las proteínas que trabaja esta hormona? Con las que trabaja la hormona, ajá. La hormona del crecimiento. A ver. Bastidas, ¿usted revisó la clase del canal? Sí, profe. Bueno, recuerde que siempre que va a iniciar una clase, usted tiene que venir estudiada la clase anterior, ¿cierto? Jennifer, la próxima me recupera el punto. Profe, yo. Profe, las hormonas se llaman... Silencio, Jonathan. Profe, Oye. los demás desactivan. Profe. Rodríguez, profe. Sí, la profe. Yo quiero. Marujo. Yo quiero, profe, hablar.
Ok, vamos en Yo, orden. profe. Yo, profe. Le di la palabra a Agustín. Ya miré quienes me activaron micrófonos. Ahorita les cedo la palabra. Agustín, cuéntame listo. sobre la hormona de crecimiento. Entonces, bueno, pues dice que pues la hormona de crecimiento forma Sí, pequeñas proteínas llamadas inmunoglobulinas F. sí, Entonces, pues pues viajan a través de la circulación, ¿no? Pues para llegar sí. al órgano diana. Entonces, pues donde se unen para en el receptor específico, pues Sí, señor. para sus acciones. O sea, ¿Cuáles son las acciones fisiológicas de la hormona de crecimiento? Mencióneme tres. pues Yo, la primera es la de crecimiento, ¿no? Otra es pues la síntesis de proteínas, ¿no? En Sí. todas las células pues del organismo y Ujú. moviliza grasas desde el lugar de almacenamiento para pues después utilizarlas. Ok. Ujú. Y Muy bien, Agustín. ¿listo? Hasta ahí, Agustín, ya. Ya, Gracias. listo. Bueno, yo, profe. vamos con Acosta, que me Yo, está hablando profe, desde yo. hace rato. Acosta, regáleme las otras tres funciones fisiológicas de la hormona de crecimiento. Las otras tres funciones, O cuatro. pues, hace un aumento en el número de osteoblastos. Ujú. También tiene un incremento en la masa muscular y Sí. también decía que cuando se empieza a movilizar la grasa produce un efecto ahorrador de glucosa en el cuerpo. Ok, Acosta, teniendo en cuenta lo que ya habíamos hablado de la clasificación según la acción sobre el metabolismo, ¿usted cómo clasifica la hormona de crecimiento? ¿En catabólica o anabólica? Más que todo sería anabólica. Muy bien, es anabólica, ¿cierto? Porque ella se encarga de sintetizar tejidos. Entonces, la hormona es anabólica. Muy bien, Acosta. Bueno, eso fue lo que miramos la clase anterior, ¿cierto? Las hormonas pancreáticas, insulina, glucagón y hormona de crecimiento. Quisiera preguntarle a Emanuel Moreno. Dígame, profe. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas, profe. Emanuel, ¿miraste la clase en el canal? ¿Cómo? ¿Miraste la clase en el canal de YouTube? Sí, señora. Ok, Emanuel, entonces contéstame. ¿Qué pasa con la hormona del crecimiento cuando tú practicas ejercicio? Pues ahí hablaba de que había una contradicción sobre el ejercicio de levantamiento de pesas en los niños. Eso me pareció bien importante porque decía que esto hacía que, digamos, como que las placas de los huesos de crecimiento se cerraran prematuramente por el esfuerzo y pues eso no permitía que el niño se desarrolle bien. Ok. Emanuel, ¿qué pasa con el ejercicio aeróbico? Te voy a hacer una correccioncita ahí, pero una vez me respondas eso. ¿Qué hace el ejercicio aeróbico, los trabajos de resistencia en la hormona de crecimiento? ¿Estás ahí, Manuel? Pues dentro de la tabla decía que la hormona de crecimiento, digamos, disminuyó el ritmo de utilización de los carbohidratos, ¿no? Que estos estarían incluidos en el ejercicio aeróbico. Ok, bueno, te voy a hacer una aclaración ahí, Emanuel. No te voy a dar un punto ni te lo voy a quitar porque me falta todavía información, ¿cierto? Pero yo quisiera, Emanuel me está diciendo que los ejercicios de carga cierran las placas epifisiarias. ¿Quién me corrige eso ahí? Yo. ¿Quién es yo? Camila. Camila, listo, actívame tu micrófono. Ya, profe. Ok, cuéntame, Camila, ¿qué pasa? Pues decía que no es que cierra la placa de crecimiento, sino que las fractura. Exacto, De pero no en que- todos, ¿no? O sea, ¿por cuándo se fractura una placa epifisiaria? Sí, pues cuando se sobrepasa como la fuerza que tiene que ser adecuada para el niño. Ok, exacto. Pero principalmente cuando hay incorrecta biomecánica en la ejecución del deporte, ¿sí?
¿Es claro, Emanuel? O sea, si las placas epifisiarias es un mito, yo les decía, es un mito que cuando usted trabaja a fuerza con los niños, las placas epifisiarias se cierran y eso inhibe el crecimiento en ellos. Lo que en realidad pasa con ellos es que la inadecuada ejecución del gesto deportivo, de la inadecuada biomecánica en el niño, lo que hace es fracturar las epífisis, las placas epifisiarias, y al consolidar, ellas ya consolidan con hueso, entonces las placas se van a sellar de manera prematura, ¿ya? Entonces lo que les decía es que hay que tener mucho cuidado en la prescripción de cargas en el niño, pero principalmente en trabajar fuertemente la biomecánica, ¿no? De la ejecución, más no quiere decir que ellos no lo puedan practicar, lo pueden hacer, pero con precaución. Bueno, les comentaba también que el ejercicio aeróbico incrementa la hormona de crecimiento hasta en 146 o 166% sobre sus valores basales. Ejercicio aeróbico, trabajos de resistencia, por eso les decía que es importante que los niños trabajen atletismo, ciclismo, el baloncesto, el voleibol, porque eso estimula mucho la producción de hormona de crecimiento. Y hay que tener cuidado en la prescripción de Profe, Cuéntame, Anderson. profe, pero usted también en la clase mencionada decía que en ejercicios supramáximos hay una disminución de esta, Sí, ajá. de hormona. Esa sería, gracias por tu aporte, Anderson, es verdad, ¿no? Decía, la fuerza trabajada a intensidades submáximas, es decir, de 75 al 80, produce incrementos en la hormona de crecimiento siempre y cuando se produzcan o se trabajen bajas repeticiones. Pero si se trabaja en ejercicios supramáximos, es decir, intensidades del 90, 95 y 100%, de manera frecuente, eso sí tiende a bajar la hormona de crecimiento. Gracias por tu aporte, Anderson. Bueno, hasta ahí habíamos quedado, ¿no? Pienso que han podido asimilar muy bien la información. No sé si alguien tiene una duda hasta ahí o podemos continuar con las siguientes hormonas. Ángela María Ojeda, actíveme el micrófono. Ángela. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ángela, cuéntame. ¿Lograste comprender la temática? ¿Tienes alguna duda? No, sí, logré comprender la temática. Ok, muñeca. Entonces, vamos a seguir con las hormonas. Tenemos dos hormonas importantes o dos grupos de hormonas que vamos a alcanzar a mirar hoy. Espero que sí. Les recuerdo que les dejé una actividad a manera de foro en la plataforma. Creo que me faltaban solo 2 por responder la actividad. Y en el canal logré percibir que hasta el momento 29 personas han visualizado el video. Entonces, a los que no han visto la clase, por favor, pónganse al día, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar entonces. Lo que hoy vamos a ver van a ser los glucocorticoides y las catecolaminas, ¿sí? Entonces, corticoides. Espérenme, les borro y les voy borrando. Profe, una pregunta, ¿esta clase también la va a subir? Sí, claro, la idea es que yo sé que a veces hay dificultades con la conexión, no es para que se me vayan, no, la vamos a ver y como refuerzo les voy a subir la clase para que si no entendieron algo vuelvan y la puedan visualizar, ¿listo? Listo, profe, gracias. Ok, bueno, entonces hablábamos los corticoides, acuérdese que los corticoides se conocen o se caracterizan por ser derivados del colesterol. Y también se caracteriza porque ellos se producen. ¿Dónde se producen los corticoides, niños? ¿Dónde se producen los corticoides? ¿En la corteza suprarrenal? Muy bien, en la corteza suprarrenal. Ellos se van a clasificar en 2, según su función. Se van a clasificar en glucocorticoides
Y se van a clasificar en mineralcorticoides. ¿Sí? Los glucocorticoides se caracterizan porque cumplen con 3 funciones específicas, que van a ser funciones antiinflamatorias, metabólicas e inmunosupresoras. Miren que las funciones son más de defensa, son funciones antiinflamatorias, tienen que ver con el metabolismo, todas las funciones metabólicas pues, que hay en el organismo. Y siempre dentro de los glucocorticoides que más menciona la literatura está el cortisol y la corticosterona, ¿sí? Los mineralcorticoides, bueno, se los voy a poner acá. Cortisol y corticoesterona. Profe, qué pena, ¿será que puede mover un poquito la cámara? Ya. Bajar o subir. Ustedes me dicen, yo cuadro ahí. Moverla hacia un ladito. No, ¿Cómo? Moverla Ahí hacia un podemos- ladito, como a la derecha. No sé, Pablo. Ahí. Para su derecha, Un poco. Ahí. Ahí. ahí está bien. Otro poquito. ¿Ahí está bien? Sí, profe. Sí. Listo. Sí, sí, Entonces les profe. decía que los dos Eso, principales son el cortisol y la corticosterona, ¿sí? Profe, ¿es el cortisol y la corticosterona qué es que son? Sí, señor. Los glucocorticoides tienen 2 funciones y dentro de los glucocorticoides está cortisol y corticosterona, como los que uno más encuentra en la literatura por las funciones que ejecutan de antiinflamación e inmunosupresoras más que nada, ¿sí? Y vamos a encontrar la otra clasificación que son los mineralcorticoides. ¿Sí? Estos mineralcorticoides se caracterizan porque tienen mucho que ver con el equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo, ¿sí? Esto es equilibrio, acuérdense. Y tenemos 2 hormonas que se encargan del equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo, pero solo una es clasificada como esteroide, porque la otra es clasificada como péptido. ¿Quién me recuerda quién es una hormona encargada del equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo clasificada dentro de los péptidos? Punto. En 5, 4, 3. Hormona que se encarga del equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo, pero que está clasificada en los péptidos. Aldosterona. La hormona antidiurética. ¿Quién me respondió? ¿Quién me respondió? ¿Cuál es? ¿Quién? Yo, Lisette. Pero apellido, mi vida. Quintero. Quintero Paz. Sí, señora. Me ganó un punto. Solo una es clasificada dentro de los mineralcorticoides. Aquí, dentro de los mineralcorticoides, tenemos la aldosterona. Porque el ADH es clasificada como péptido. ¿Listo? Ok. Sin embargo, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar de glucocorticoides, voy a entrar a hablar de catecolaminas, para más adelante hablar de las hormonas encargadas del equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo. ¿Por qué no sigo hablando de ellas como mineralcorticoides? Porque solo una se encuentra dentro de esa clasificación. ¿Claro? Bueno, va a proceder a borrar, chicos. Profe, la aldosterona, ¿cómo era que se clasificaba? Bueno, les repito esta parte. Los mineralcorticoides son los encargados del equilibrio. Profe Angie dijo aldosterona. No.
Es que pasa que la pregunta fue ¿cuál? Les dije cuál de las hormonas que se encarga del equilibrio electrolítico del cuerpo se encuentra clasificada como péptido, ¿sí? Por eso el punto se lo ganó Lisette. Camila me contestó que era la aldosterona. La aldosterona está clasificada dentro de las hormonas esteroides, dentro de los mineralcorticoides. ¿Sí es claro? O sea, yo tengo hormonas del equilibrio hidroelectrolítico que van a ser el ADH y la aldosterona. Pero solo esta hace parte de los mineralcorticoides. Es decir, solo esa es corticoide. ¿Sí? El ADH hace parte de la clasificación de hormonas no esteroides. Y dentro de las no esteroides tenemos aminoácidos, péptidas y proteínicas. ¿Sí se acuerdan? Entonces, esta ADH es clasificada como una hormona péptica. ¿Sí es clara la corrección ahí o la aclaración más bien? ¿Alguien que me responda? Profe, de mineral corticoides abajo, ¿qué dice? Corticoide. Profe, no, pero es que, o sea, había dicho que dentro de los péptidos está la aldosterona. No, es el ADH, mi vida. Si les dije, entonces corrígenme. Es el ADH, no es la aldosterona. La aldosterona es un mineralcorticoide. Acá está. ¿Sí? Mineralcorticoide hace parte de los esteroides. Y el ADH hace parte de la clasificación de las no esteroides y es clasificada como péptida. ¿Sí? Si se los dije, les pido disculpas y hagan la corrección, pero así es la aclaración. ADH es una hormona péptida. Bueno, listo. La aldosterona dentro de los corticoides, ¿no? Sí, dentro de los corticoides, de los mineralcorticoides. Profe, una vez más, porfa. Ya, gracias. Ok. Las hormonas del equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo se clasifican en dos, la aldosterona y el ADH. Ojo con eso, porque yo les dije que dentro de los mineralcorticoides está la aldosterona, solo la aldosterona. La aldosterona es una hormona esteroide. El ADH es una hormona clasificada como no esteroide y por ende es una hormona... Profe, qué pena, se me cayó el internet. ¿Será que me puede explicar esa parte? De las péptidas. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. No te preocupes porque luego tú vas a tener el video en YouTube y lo vas a poder ver con calma para encontrar la aclaración. Pero nuevamente repito, hormonas que se encargan de la homeostasis en el cuerpo son el ADH y la aldosterona. Solo la aldosterona se encuentra dentro de los mineralcorticoides. La ADH es una hormona péptica, ¿sí? Es decir, es una hormona no esteroide. Si yo en un examen les llego a preguntar cuál de las siguientes hormonas es encargada del equilibrio electrolítico del cuerpo clasificada como péptida, entonces ya saben que es el ADH, ¿sí? Bueno, aquí estos corticoides, vamos a hablar de los glucocorticoides. Estos glucocorticoides se caracterizan porque precisan de otra hormona para su trabajo, ¿no? Podemos decir que su liberación está regulada por la hormona ADCH, se escribe adenocorticotropa o también llamada corticotropina. ¿Sí? Siempre la liberación de los glucocorticoides está regulada por otra hormona. ¿Cómo se llama esa hormona? La hormona adenocorticotropa o corticotropina, que se va a liberar en la hipófisis anterior. Profe, ¿me puede repetir, por favor? Qué pena.
Los glucocorticoides precisan de otra hormona para su proceso de liberación, más que nada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la otra hormona que se encarga o que ayuda en la producción y en la liberación de los glucocorticoides? Es la hormona adenocorticotropa o corticotropina, que se produce en la hipófisis anterior, ¿sí? O sea, los glucocorticoides solos no pueden trabajar, necesitan de esta otra hormona. ¿Por qué les pongo las dos denominaciones? Porque en alguna literatura la encuentran como adenocorticotropa y en otras la encuentran como corticotropina. ¿Listo? Gracias. Con gusto. Regalen un rato a ver si les puedo cambiar la calidad de la imagen. Les voy a bloquear un ratico la cámara, voy a tratar de mejorar la imagen, ¿listo? Bueno, profe. Bueno, profe. Charlen un rato. Charlen. Vamos a beber todo. Sí.
Chicos, ahí pueden ver. Niños. Se mira menos, profe. Mejor para la otra cámara. Claro, la otra. Profe, está muy lejos el tablero. Listo, ok, espérenme pues. Sean pacientes, bien. Ahí la cámara, ¿qué tal? ¿Miran mejor las letras? Se mira al revés. Está de lado. Se mira más que la otra. El audio está haciendo mucho como eco. Está al revés, profe. Está al revés. Ya, ok. ¿Y cómo estaba? ¿Cómo estaba? Mejor. Mejor. Ok, entonces regálenme un rato, Charlie. Muchachos, charlemos. ¿Ahí ven bien, niños? Sí, profe. Ok, profe. Listo, bueno, logística ya saben. Entonces, niños, les decía que precisa de la adrenocorticotropa para su liberación y que esta va a ser liberada a nivel de la hipófisis anterior. Hay otra característica de los glucocorticoides y es que ellas precisan de un ritmo circadiano para su producción. ¿Han escuchado esa palabra ritmo circadiano? Cuéntenme, chicos, ¿no? Bueno, les comento, el ciclo circadiano es como ese reloj biológico, ¿sí? O sea, la producción de hormonas se da algunas en la noche, algunas en el día. Esta producción de corticoides se produce durante el día, ¿sí? Y tiene un pico de producción a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana y otro más bajo a las 16 horas. ¿Sí? Entonces ustedes se pueden dar cuenta que la producción de corticoides se va a hacer de manera muy intensa en las horas de la mañana. Pero les recuerdo que lo ideal, como en todas las hormonas, es que con la adaptación crónica solo se produzcan pequeñas cantidades, ¿sí? Bueno, esas son las dos características. Necesitan de la adrenocorticotropa, pero también necesitan de un ritmo circadiano para su producción. Ok, vamos a ver las acciones fisiológicas de los glucocorticoides. Profe, ¿Sí? ¿qué es que era circadiano? El ciclo circadiano es la producción de hormonas en horas del día o en horas de la noche. En este caso, los corticoides se producen a una mayor intensidad en horas de la mañana, más o menos a las 8 de la mañana. Y su producción va a ser mucho más baja al finalizar el día, entre las 16 horas aproximadamente. ¿Listo? Los ciclos circadianos, hay hormonas que precisan de las horas de sueño para su producción.
Bueno, en este caso sucede lo contrario, es durante las horas del día. Vamos a ver las acciones fisiológicas. Bueno, voy a mencionar las más importantes. Si tienen dudas, me van preguntando y yo les voy dando aclaración sobre lo que ustedes quieran pues, profundizar. La primera acción fisiológica es que inhibe la síntesis de proteínas. Le pregunto a Ángela Sofía López, si inhibe la síntesis de proteínas, entonces estaríamos hablando de una hormona anabólica o catabólica. Ángela Sofía. Ya, profe. Cuéntame. ¿Cómo? Si la hormona glucocorticoide. De hormona anabólica. ¿Perdón? Una hormona anabólica. Bueno, inhibe síntesis de proteínas. A la síntesis. Catabólica. Anabólica. Pues inhibe. No, sería catabólica. Es catabólica. Lo que te está diciendo aquí es que no produce, sino que degrada proteínas, principalmente del músculo. ¿Sí? Para producir, ¿qué? Pues aminoácidos. Y los aminoácidos, recuerden, ya lo hemos visto, son precursores gluconeogénicos, ¿sí? Entonces, ayudan en la producción de energía, pero a partir de sustratos diferentes. En este caso, los aminoácidos. Entonces, esta es una hormona catabólica, ¿sí? Otra de las hormonas, otra de las funciones, transforma o convierte noradrenalina en adrenalina. En adrenalina. Y a altas concentraciones tiene funciones mineralcorticoides. Es decir, pueden retener sodio y liberar potasio. ¿Sí? Retienen sodio y liberan potasio. Solamente a altas concentraciones se activan esas funciones mineralcorticoides de los glucocorticoides. Recuerden eso, por favor. Bueno, otras de las funciones, les voy borrando aquí para dejar ver un rato más las que están abajo. Otra de las funciones es que disminuye las concentraciones de leucocitos en los lugares de la inflamación. Y obviamente eso lo tiene que sustituir con otras células. Entonces, ¿qué hace? Libera linfocinas, que son unas proteínas producidas por los linfocitos T, ¿qué es lo que hacen esas linfocinas? Lo que hacen esas linfocinas es atraer macrófagos. Y la característica... Profe, ¿puede volver a repetir eso? Les decía que otra de las funciones es que en el lugar de la inflamación disminuye las concentraciones de leucocitos, pero eso lo tiene que compensar con algo. Entonces, ¿cómo lo compensa? Produciendo linfocinas. Y esas linfocinas son liberadas por los linfocitos T, y la función de esas linfocinas es atraer macrófagos. Le decía que la característica fuerte de los macrófagos es que se encargan de
se encargan son células, perdón, especializadas. Dentro de los glóbulos blancos son células fuertes de defensa que se encargan de hacer fagocitosis, de eliminar todos los agentes dañinos, ¿sí? Entonces van a disminuir cantidad de leucocitos para aumentar linfocinas que se encargan de atraer macrófagos como un sistema fuerte de defensa. Ok, otra función, que puede producir el consumo de corticoides, pero ya les decía hablando de los corticoides sintéticos. Por allá les decía que los corticoides sintéticos no son tan buenos, ¿sí? Estos corticoides pueden producir cambios en la conducta. ¿Qué cambios en la conducta producen? Aumentan la sensación de euforia. Y cuando se aumenta esa sensación de euforia, yo creo que todos ustedes como jóvenes, porque practican un deporte extremo o por las múltiples experiencias que puedan tener, aumenta la sensación de euforia y disminuye la sensación de miedo, ¿sí? Pero la desventaja es que también aumenta la agresividad, ¿sí? Es decir, que va a haber un desarrollo de síntomas psicóticos, ¿sí? Yo no sé, yo les explicaba, lo que pasa es que, bueno, que no lo sepa el mundo. Cuando ustedes van a un gimnasio a ver un entrenador, muchos de los entrenadores que ustedes se encuentran son corpulentos, ¿cierto? Pero ustedes tienen como ese desconocimiento de si eso que están mirando es masa muscular o es grasa, ¿sí? Entonces, ellos tienden a tener un somatotipo, un somatotipo mesoendomorfo sería, ¿cierto? O endomesomorfo. ¿Por qué? Porque sí desarrollan masa muscular, pero ustedes también ven que hay mucho desarrollo de grasa, ¿sí? Corporal. Y obviamente eso se produce, ¿por qué? Porque ellos consumen mucha proteína y consumen dentro de esa proteína sintética muchos esteroides o corticoides. Entonces, ¿qué pasa ahí? Les decía, si usted no entrena por encima de 2 horas, la proteína se le convierte en grasa. 1. Y lo otro que usted mira en ellos, que muchos de ellos son agresivos, son fuertes, bruscos en el trato. No tienen como ese don de decir, ay, sí, lo está haciendo bien, suavecito, no, lo tratan brusco, ¿sí? Entonces, mire que esto va muy asociado, en muchos de los casos, no digo que en todos, con ese consumo de corticoides sintéticos. Ojo, aumenta la euforia, disminuye el miedo, pero la desventaja también es que aumenta la agresividad, desarrolla síntomas psicóticos. ¿Es claro hasta ahí? Sí, profe. Okay. Bueno, vamos a mirar otra de las respuestas al ejercicio, ¿cierto? Ya hablando netamente de las respuestas al ejercicio, porque esas que hablamos ahorita son respuestas fisiológicas generales, ¿sí? Entonces vamos a poner acciones fisiológicas, respuestas al ejercicio. Yo les decía que al inicio el aumento de las hormonas es proporcional a la intensidad del ejercicio, pero que solamente tiene que ser cuando uno está iniciando en el entrenamiento. Entonces, esa es una de las respuestas al ejercicio. En personas que no son entrenadas, o más bien digamos que inician con el entrenamiento, encontramos que el aumento de cortisol es directamente proporcional a la intensidad del ejercicio. ¿Sí? Ojo, porque eso no puede pasar en los deportistas, ¿no? Sí, cuando les hago la excepción en un niño que está haciendo entrenamiento, porque la hormona de crecimiento, ella puede incrementarse en intensidades proporcionales a la en cantidades proporcionales a la intensidad del ejercicio, pero está bien, porque está creciendo, porque no es patológico.
Aquí, cuando yo hablo de ejercicios intensos, y fatigables, y en personas bien entrenadas, recuerden que cuando yo hablo de bien entrenadas ya es por más de 4 meses, ¿no? Entonces, en personas bien entrenadas por largos periodos de tiempo, la respuesta, hay una menor respuesta en la producción de cortisol. ¿Sí? Es decir, que si ya hay un proceso de adaptación, la producción de cortisol tiene que ser mínima, ¿sí? En un deportista no está bien que usted mire el cortisol elevado. Si el cortisol está elevado en ellos, póngale cuidado, porque algo malo pasa, ¿sí? Yo ya les había dicho en qué caso se eleva el cortisol, cuéntenme. ¿En lesiones? Sí, señor, en lesiones. Cuando hay una lesión. Sí. ¿En qué más se eleva el cortisol? En rupturas, desgarros, era que decía. Sí, sí, señor, en todas las lesiones deportivas. Entonces, recuerden, en los deportistas, el aumento de cortisol es inversamente proporcional a la intensidad. ¿Sí? Es inversamente proporcional a la intensidad del ejercicio. El aumento de cortisol me está diciendo que hay una lesión deportiva. ¿Sí? Y también podemos encontrar, les decía, que el deportista esté incurriendo en una fatiga crónica, que también se conoce como proceso de sobreentrenamiento. ¿Quién conoce la diferencia entre una fatiga periférica y una fatiga crónica? Le doy punto. Pues, profe, la fatiga periférica, eso es como al momento del entreno, cuando ya los músculos, se puede decir, no dan más. Sí. Y una fatiga crónica, eso es al paso del tiempo, o sea, es crónica, significa pues que ya lleva mucho tiempo. Entonces deduzco que sería que el deportista se fatiga más rápido de lo normal. Ok, ¿quién me habló? Juan José Paz. Paz se ganó un punto, muy bien. Bueno, lo que dice Juan José es muy cierto, ¿cierto? La fatiga periférica, como dice, es en el momento, o sea, termina el entreno y él siente cansancio muscular. Pero la característica principal es que esa fatiga periférica es propia de una alteración en la parte muscular, ¿sí? Es decir, en la captación de calcio, en la liberación de calcio, en la unión entre la actina y la miosina, que en algún momento lo vimos. La fatiga crónica, sí, es cuando ya la fatiga usted la siente no solo con un entreno, sino pasa la semana y sigue cansado, y pasan 3 semanas y sigue cansado. Y la característica principal es que esa fatiga crónica ya no solo afecta a la periferia, es decir, el músculo, sino que se va a afectar el sistema nervioso central, ¿sí? Esa es la característica principal. Entonces, ya puede estar asociada a la presencia de una fatiga crónica, es decir, que no está bien. El aumento de cortisol es proporcional a la gravedad de la lesión, ¿sí? Entre más grave la lesión, pues más aumento de cortisol. Bueno, otra de las características... Profe, qué pena. ¿Dime? Profe, de pronto puede prender la luz? Es que la verdad yo no veo casi. Ya, ok, espérame, yo miro ahí. ¿Ahí? ¿Ven mejor? ¿No les brilla el tablero? Chicos, hola. Brilla el tablero. Sí, brilla un poco, pero sí, brilla. Brilla un poco. ¿Pero ven? Sí. Yo corro la cámara un poquito para atrás, espérenme. Ahí, ¿cierto? Listo. Bueno,
Profe, disculpe, ¿me puede volver de repetir lo de fatiga periférica? Qué pena. Ya, yo les decía que la diferencia entre fatiga periférica y crónica es que la fatiga periférica se puede sentir cuando la persona finaliza una sesión de ejercicio, pero que la característica fuerte es que solamente afecta la periferia, es decir, el músculo, en alguna parte de la contracción, ¿sí? Bien sea en la captación o en la liberación de calcio o en la producción de fosfato en la cabeza globular para que se dé la unión de la actina y la miosina. Solo se queda en el músculo. Mientras que la fatiga crónica ya es porque se está afectando el sistema nervioso central. Es decir, no solo afecta la periferia, el músculo, sino que ya la lesión o la afección viene desde el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, usted va a mirar que la persona tiene un agotamiento general, que ni siquiera con el descanso puede recuperarse. Usted le da 3, 4 días de descanso, pero vuelve a sentir esa fatiga y ese cansancio y ese dolor muscular. Cuando usted lo ve en competencia, no rinde igual que lo hacía antes, ¿sí? Entonces, fatiga crónica, sistema nervioso central, fatiga periférica, se queda simplemente en el nervio, en la conducción, pues, de la médula hacia el músculo y propiamente en el músculo. Sin embargo, esa fatiga crónica, les decía, ya es por tiempo, ¿sí? Porque han habido sobrecargas y sobrecargas en el entrenamiento, pues que definitivamente quemaron al deportista, ¿ya? Entonces, eso es una fatiga crónica. Otra característica es que los glucocorticoides retornan a valores basales en pocas horas. Obviamente, después de terminado el ejercicio, ¿cierto? Hay que darle tiempo a una recuperación. Hay hormonas como la adrenalina que pueden persistir elevadas hasta un día después de la competencia, ¿sí? Esta no, en pocas horas retorna a sus valores basales. Por eso también es fundamental saber en qué momento usted le va a mandar al deportista a hacerse estos exámenes de sangre. Y otra de las características, vamos aquí, es que actúa como un mecanismo de protección. Frente a la hipoglicemia. ¿Sí? Si en el cuerpo el deportista tiene una bajada de azúcar, porque es demasiado el entrenamiento, él actúa como mecanismo de defensa. Se libera cortisol y actúa como un precursor gluconeogénico para darle al cuerpo la fuente de energía que necesita. ¿Sí? Bueno, y tenemos algo importante que no puedo dejar de mencionarles, es cuando se altera esa producción de cortisol. Entonces, puedo borrar, ¿cierto? Entonces podemos decir, iba en 5, 6, que el aumento grande y continuo de cortisol se asocia a una fatiga crónica. Esa es la característica principal. Si está muy elevado, usted piense de una vez que el deportista está acusando con una fatiga crónica. Pero también puede deberse a una alteración del eje hipotalámico, hipoficiario y suprarrenal. ¿Sí? Lo voy a poner acá. Alteración del eje hipotalámico, hipoficiario y suprarrenal. Acuérdense que yo en algún momento les hablé también de este eje, el eje hipotalámico, hipoficiario y suprarrenal. Es el lugar donde se produce, se almacena o se libera una hormona. En este caso, pues los glucocorticoides en alguna parte se van a producir, en otras se almacenan y en otras se liberan, ¿sí?
Entonces, ¿cuándo se produce la alteración de este eje? Cuando la persona consume corticoides sintéticos, ¿sí? Dice, es que me consumí unas proteínas que traían algunos compuestos corticoides. ¿Me va a alterar el eje? No, el eje se va a alterar solo cuando el consumo de estos corticoides es frecuente, ¿sí? Cuando usted ya lo vuelve una costumbre, pues van a haber una serie de consecuencias que se despliegan, entre ellas la alteración de ese eje hipofisiario suprarrenal, ¿sí? ¿Y eso a qué va a llevar? Puede llevar posiblemente a que se inhiba la glándula de la corteza suprarrenal. Y como fin último, ¿qué tiene? Que no hay producción de cortisol. ¿Sí? Si no hay producción de cortisol, tiene un problema serio. ¿Por qué? Porque si el deportista está entrenando y está en un proceso de sobreentrenamiento, posiblemente usted le mande a hacer exámenes de sangre y el cortisol no muestre elevaciones, no muestre producción de cortisol, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Se perdió ese sistema de alerta que usted tiene en el deportista, ¿ya? Pero está muy asociado, les decía, al consumo de corticoides sintéticos, ¿ya? En un deportista saludable que trabaja, que se alimenta de una manera balanceada, no va a encontrar eso, ¿sí? Bueno, no hay producción de cortisol, se pierde el sistema de alerta, acuérdense. Bueno, vamos a mirar. Listo, yo creo que hasta ahí estarían completas las funciones fisiológicas. Pregunten, ¿tienen dudas o están claros, están comprendiendo? ¿Se durmieron? Profe, Dime. donde dijo que actúa como un mecanismo de protección frente a la hipoglicemia, ahí no entendí un poco. Ya, que si el deportista está entrenando, digamos que el deportista no desayunó, ya, usted acuérdese que la fuente inmediata es el ATP y se acaba el ATP y empieza a quemar glucosa, ¿ya? Entonces, si el deportista está entrenando y no desayunó, pues tiene un bajonazo de azúcar, una hipoglicemia. Entonces, ¿qué hace el cortisol? Se libera cortisol para hacer las veces de un mecanismo o de un precursor gluconeogénico, es decir, que sea utilizado para la producción de energía, ¿sí? Acuérdense ¿qué estaría usando el glucocorticoide en este caso para reemplazar la glucosa? Acuérdense de la primera función. ¿Cuál fue la primera función o acción fisiológica? ¿Cuál fue la primera función fisiológica que les hablé ahora? Inhibe la síntesis de proteínas. Exacto, entonces utiliza los aminoácidos como precursor gluconeogénico, como fuente de energía. Entonces así trata de compensar esa caída de glucosa, ¿sí? Porque a él le da el bajonazo es porque ya no tiene combustible para seguir trabajando. ¿Sí es entendido? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Profe, eso sería como se conoce así vulgarmente como la pálida. Sí, exacto, la pálida, sí señor. Sí, es porque a usted se le acaba la glucosa, ¿sí? Entonces, si ya no tiene más glucosa, pues, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo inteligentemente utiliza otra cosa, o grasas, o proteínas, sí, lo que tenga a la mano. Si no tiene a la mano grasas y proteínas, empieza a utilizar otras cosas como el glicerol, como el lactato, como los aminoácidos, como los cetoácidos. Acuérdense que ustedes tienen que tener muy claros los términos, la glucogénesis, la glucogenogénesis, la glucogenólisis y la gluconeogénesis, ¿ya? Por eso cuando yo les digo precursor gluconeogénico, ya saben, se está produciendo energía a partir de un sustrato diferente a la glucosa, que puede ser glicerol, lactato, aminoácidos, cetoácidos, ¿sí? Bueno, puedo borrar esto ya, ¿cierto? Corticoide.
Listo. Les decía que los corticoides, si los corticoides se dividen en glucocorticoides y en mineralcorticoides. Debería seguir con los mineralcorticoides, pero les expliqué que las hormonas encargadas del equilibrio electrolítico del cuerpo son dos. Una esteroide, que es la aldosterona, y una no esteroide, clasificada como péptido, que es el ADH. Por esa razón, no voy a seguir con los mineralcorticoides, sino que voy a seguir con las catecolaminas y luego vamos a continuar como con las hormonas encargadas del equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo para seguirles explicando sobre el sistema renina, angiotensina y aldosterona. ¿Es claro? Bueno, vamos a hablar ahora entonces de otro grupo de hormonas. Uy, se me perdió en el tablero. Que son las catecolaminas. Esperen, cambio de marcador, que esto ya no me está rayando. Las catecolaminas. Bueno, ustedes saben que las catecolaminas, ¿sí ven, chicos? Sí, ¿no? Sí, que las catecolaminas son secretadas, ¿dónde? ¿Dónde se secretan? Médula suprarrenal. En la médula suprarrenal. Pero ellas también pueden ser secretadas en las terminaciones nerviosas simpáticas. Constituyendo el sistema simpático adrenal. ¿Sí? Sistema simpático adrenal. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que una persona que está sometida a una situación de estrés, ¿no? Un estrés que puede ser físico o que puede ser emocional. Lo que va a hacer inmediatamente ante ese estrés físico o emocional es que se activa el sistema simpático. Entonces usted siente taquicardia, usted siente que empieza a respirar acelerado, que no es capaz de controlarse, por ejemplo, lo robaron, ¿sí? Entonces, mire, un estrés emocional le activó el sistema simpático. ¿Qué pasa? Ese sistema simpático, cuando está activo, inmediatamente estimula la liberación de las hormonas catecolaminas o la adrenalina y noradrenalina. Entonces, lo que va a hacer es liberar catecolaminas. Y las catecolaminas, a su vez, siguen estimulando la activación de ese sistema simpático. Entonces, es como un círculo vicioso, ¿sí? Si hay un estrés físico y emocional, se activa el sistema simpático le estimula la liberación de hormonas adrenérgicas o catecolaminas, y las catecolaminas siguen estimulando la activación del sistema simpático, ¿ya? Entonces, puede darse por las dos partes, ¿no? Por su secreción en la médula suprarrenal, por su secreción en las terminaciones nerviosas simpáticas, y trabajan a la par con el sistema simpático. Ojo con eso. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que prácticamente hay 4 funciones, así a grosso modo, que ya las vamos a ver con detalle, pues que van a darse a partir de la estimulación y liberación de catecolaminas. Entonces, ¿cuáles son esas funciones? Es que mejora función cardíaca, ¿sí? Por la cantidad de contracciones puede ser en el corazón. Si hay más contracciones, hay más producción de flujo o de volumen sanguíneo, bueno, en fin.
mejora función cardíaca, mejora la ventilación pulmonar. Entonces les decía que si hay más sangre, pues hay más sangre que va a ir hasta el músculo activo, entonces redistribución. De flujo sanguíneo. Y la última es la movilización y utilización de sustratos energéticos. ¿Sí? Esas son las 4 grandes funciones de las catecolaminas. Mejoran la función cardíaca, ¿cierto? Hay más frecuencia cardíaca, hay más fuerza de contracción, por ende se eyecta más sangre. Si se eyecta más sangre, pues va a haber una correcta redistribución del flujo sanguíneo hacia los músculos que la necesitan. Otra de las funciones es que mejora la ventilación pulmonar, la capacidad de almacenar aire en los pulmones y moviliza y utiliza los sustratos energéticos. Bueno, ya saben cuáles son los sustratos energéticos, ¿cierto? Pueden ser los grandes sustratos macronutrientes como carbohidratos, lípidos y proteínas, o los que son conocidos como precursores gluconeogénicos. Vamos a ver las funciones fisiológicas. Respuesta al ejercicio. Como respuesta al ejercicio, ¿qué tenemos? La primera es que en ejercicios de fuerza y resistencia hay un aumento de la adrenalina en función de la intensidad del ejercicio. ¿Sí? Esa también recuerden que poca producción de hormona, respuestas eficaces. Sin embargo, en una persona que está iniciando, ese aumento de adrenalina es proporcional a la intensidad del ejercicio, ¿ya? Si usted, por ejemplo, se va a subir a una tracción mecánica o se tira, por ejemplo, de un bungee jumping, pues la producción de adrenalina en ese momento va a ser muy alta, ¿sí? Bueno, tenemos también que tiene una cinética similar al lactato. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que al inicio de la actividad física o del ejercicio físico hay un incremento suave de la adrenalina o de las catecolaminas hasta la transición aeróbica y anaeróbica. Bueno, quisiera que se acuerden de las intensidades del ejercicio. ¿Hasta qué porcentaje yo lo considero aeróbico y hasta qué porcentaje lo inicio a considerar como anaeróbico? Hasta 60-70 aeróbicos, ahí empieza anaeróbico. ¿Cuáles son los máximos? Que es 90%, 80%. Sí, exacto. Entonces, hasta la transición aeróbica anaeróbica. Entonces, aeróbico fue hasta el 80%. Anaeróbico del 85% para arriba, ¿cierto? Entonces, hasta esa transición aeróbica-anaeróbica, el incremento de la adrenalina es suave, pero llega a ese tramo anaeróbico y se incrementa más rápidamente. ¿Listo? Hasta la transición aeróbica-anaeróbica. Desde ahí, su incremento es rápido. ¿Sí? Si yo les hago el dibujito acá, entonces ahí alcanzan a ver, sí. Entonces, digamos que aquí estoy hablando del 60%, aquí estoy hablando del 70%, aquí hablo del 80%, ¿sí se ve?
Aquí estoy hablando del 90% y aquí estoy hablando del 100% en intensidad de ejercicio, ¿ya? Entonces, miren, Profe, no se mira. ¿No se mira? A ver, voy. Ahí, ¿sí? ¿Sí se ve? Sí. Perfecto. Entonces, hasta la transición aeróbica, miren la que está aquí, la transición. Hasta esa transición, el incremento de la adrenalina es suave, pero llega a esta transición y el incremento es rápido. ¿Sí? ¿Comprende? Hasta el porcentaje umbral del trabajo aeróbico, el incremento de la adrenalina es suave. Pero usted incrementa la intensidad por encima del 85% y la producción de adrenalina es mucho más alta, ¿sí? Es decir, que en ejercicios explosivos puede ser como la pliometría, donde se involucre mucha pliometría, muchos trabajos de fuerza, de potencia, de explosividad, la intensidad el incremento de la adrenalina va a ser mucho más alto que en el que puede tener una persona que está realizando simplemente un atletismo en una carrera de fondo de 150 metros planos, ¿sí? Ok. ¿Entendieron? ¿Camilita me entendió? Sí, profe. Bueno, ok, vamos claros hasta ahí entonces. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Listo. Y vamos a mirar otras funciones también o acciones fisiológicas de estas catecolaminas. Entre ellas, por ejemplo, que se encarga de la degradación de grasas, ¿sí? Moviliza grasas. Movilización de grasas. También se encargan de la degradación del glucógeno hepático. ¿Sí? Miren que la función de esta hormona es muy fuerte en el hígado, ¿sí? Degradación del glucógeno hepático, reutilización hepática del lactato formado. Entonces, mire, vuelvo a hablar de que este lactato está haciendo las veces de un precursor gluconeogénico. ¿Sí? ¿De qué se encarga? Aumenta la fuerza de contracción del corazón, ¿sí? Y al aumentar la fuerza de contracción del corazón, pues incrementa la cantidad de sangre que se forma en el cuerpo y va a regular la vasoconstricción y la vasodilatación de vasos para proporcionar una correcta redistribución del flujo sanguíneo en el músculo activo. Hacia el músculo activo. ¿Sí? Otra de las funciones, me falta una, es que se encarga de dilatar, de relajar bronquiolos y dilatar pupilas. Perdón, profe, FS, ¿qué significa? FS hacia el músculo activo. Flujo sanguíneo. ¿Sí? Acá es vasoconstricción, aquí es vasodilatación de vasos para garantizar una correcta redistribución del flujo sanguíneo hacia el músculo activo. Y tenemos la última, que es que relaja los bronquiolos y dilata las pupilas, ¿sí? Entonces, miren
todas estas funciones que tiene que cumplir las catecolaminas, hablando de la adrenalina y de la noradrenalina. Pero recuerden, es fundamental entender que estas dependen del sistema simpático y que el sistema simpático se activa después de que se haya producido una estimulación, un estrés físico o un estrés emocional, ¿sí? Bueno. ¿Hasta ahí vamos claros, chicos? ¿Tienen dudas? Cuéntenme. Chicos, ¿se fueron? Claro, es profe. Bueno, ok. Bueno, y vamos a hablar por último para dejarnos descansar, porque yo sé que es más agotador que estar presencialmente. ¿Qué pasa con el ejercicio o la vuelta a la calma de estas catecolaminas? Entonces tenemos que en ejercicios submáximos vamos a encontrar que ¿Se le bloqueó a la profe o es a mí? Sí, se bloqueó. Ah, no, sí se bloqueó. Se bloqueó. Preocupado. ¡Verdad! ¿Por qué no le escriben al WhatsApp? Debe estar hablando solita, pobrecita. Después que charla. Sí, procrastinaba. Hola. Ajá, pobrecito. Así no se puede. Ya, Milán. Se le cayó el internet, seguro. Que se le descargó el computador. Que le Yo dije regalemos, así que me había caído. que le regalemos unos minutitos. Que ya son las 5:30, decirle. Sí, hola, qué hambre ya. Jonathan, ¿tiene hambre? Cállese, sapo. Pana, no sea grosero, ya que están grabando. Yo ya estaba, yo seguí bien emocionada ahí mientras les escribía y me di cuenta que ya estaba desconectada. Bueno, ¿ahí me están escuchando, chicos? Sí, profe. Entonces les decía que en ejercicios submáximos, pero ya obviamente hablo, termina el ejercicio submáximo, inicia el reposo, los niveles basales pueden retornar a los 10 minutos, ¿sí? Del reposo. ¿Sí? Retorna a niveles más basales después de 10 minutos del reposo, mientras que en el ejercicio supramáximo es diferente. Por ejemplo, una carrera de maratón, les estoy hablando. Estudios demuestran, les acabé de hablar hace un rato, que la adrenalina
se ha visto al día siguiente que sigue con el doble del valor inicial, ¿cierto? Entonces podemos decir que la adrenalina representa el doble de su valor al día siguiente. ¿Sí? Les decía que esta podría ser una de las excepciones de todas las hormonas, que su incremento pues tampoco sea tan malo, ¿cierto? Hablando a la par con la hormona de crecimiento. Entonces, en carreras de maratón, al día siguiente usted va a encontrar, si es que le hizo un examen de laboratorio, que el valor de la adrenalina se duplicó, pero eso no está mal. Eso es el funcionamiento normal de la hormona adrenalina o de la noradrenalina. Bueno, niños, cuéntenme si hasta ahí van claros. Profe, el ejercicio submáximo, ¿puede repetir, por favor? ¿El ejercicio supramáximo? No, submáximo. En el ejercicio submáximo, una vez finaliza el ejercicio submáximo y usted pone a la persona en reposo, en 10 minutos la adrenalina ya retorna a sus valores basales, ¿sí? O sea, el retorno a los niveles basales es supremamente rápido. Lo contrario al ejercicio supramáximo, que el día después de la competencia usted lo sigue viendo elevado. Pero no se asuste, le decía, porque ese es el funcionamiento fisiológico de la hormona. O sea, no es patológico que al día siguiente usted le tome un examen de sangre y la adrenalina siga elevada. En el cortisol sí, por ejemplo. En el cortisol le está dando una señal de alerta. ¿Sí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, niños, los voy a dejar hasta aquí pues para no cansarlos, porque yo sé que siempre es como un poquito cansón estar con la temática y más las 2 horas largas que nos corresponden. Les he dejado una actividad en la plataforma, entonces si ustedes quieren pueden iniciar a realizarla, o si no, mañana miramos, o pueden hacer una parte y mañana finalizar la otra parte en este restico de tiempo que tienen. Yo estoy conectada, no se preocupen, por si usted tiene dudas, me puede formular las dudas que tenga. ¿Es claro? Sí, profe. Ok, estoy conectada. O sea, ¿cómo así, profe? ¿Nos conectamos mañana? Sí, mañana tenemos clase a las 7. Pero les decía que hay una actividad en la plataforma, que en este tiempito pueden iniciar con la actividad y para que y mañana podrían terminarla, finalizarla. O lo otro es que dejen la actividad para mañana, si la quieren hacer mañana, ¿sí me entienden? Pero lo que a mí me gustaría es que empiecen a trabajar y si tienen dudas, en al menos realizar la lectura que les dejé como para retroalimentar lo que ustedes miraron ahora. O si tienen dudas, revisen los apuntes que tomaron de la clase y si tienen dudas me dicen, profe, no entiendo esto y yo les respondo las dudas. Voy a estar unos 15 minuticos más conectada, pero me voy a conectar por la plataforma de la universidad. ¿Listo, niños? Bueno, señora, profe. Gracias. Bueno, chicos, entonces juiciosos, lo que les digo, si no alcanzan a terminarlo hoy, no se preocupen, que la actividad la podemos finalizar mañana. Me falta este tema de los glucocorticoides, que yo creo que mañana ya de los mineralcorticoides y de la otra hormona del equilibrio, y ya con esto terminaría. Bueno, ¿cómo? Profe, es que ¿Dime? se me cayó el internet y apenas pude ingresar. ¿Qué actividad dejó? En la plataforma, entra a la plataforma. Y ahí les dejé una tarea. Ah, bueno, gracias, profe. ¿Listo? Como para que puedan reforzar lo que vimos hoy en la clase. Niños, ¿les quedó claro? ¿Entendieron? ¿Les parece que está bien? ¿Les parece que no esa profe con esa cámara como así? No, estuvo bien. Está bien, sí, profe, está bien. Sí, señoras. ¿Sí están entendiendo? ¿Sí? Sí, profe. Ah, bueno, Sí, señora. No se desconecten, esperen, les muestro a alguien que estaba aquí en la clase.
Miren, él se llama Nicolás. Ay, mi Sí, estaba así raspando de que lo haga entrar y que lo haga entrar y que lo haga entrar. Y miren acá, ¿eh? Él se llama Max. Él es el papá. Todos muestren sus perros. ¿Cómo? Son muy lindos. Todo el mundo muestra sus perros. Ah, sí, uno de estos días muestran ustedes Active qué su mascotas tienen. cámara, Juan. Ujú. Bueno, niños, entonces, juiciosos, los dejo descansar como siempre. Lo que les digo, si quieren pueden ir leyendo, si no lo hacemos mañana, no se preocupen. Lo importante es que asimilen la información. Recuerden que sí hay que estudiar un poquito porque mañana empiezo preguntándoles y lo ideal es que vayan estudiando. No se vale que me lean el cuaderno porque pues para leer el cuaderno no les aplico los puntos, ¿listo? Entonces, hasta mañana, que tengan buen descanso. Nos vemos a las 7 de la mañana mañana. Hasta luego, chicos. Gracias, profesor. Gracias. No, gracias. Chao, profe. Chao.